Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim, a este curso que se llama las leyes no ágidas, fundamento y práctica, que imparte el querido Rab Asher Kakwa. Ya estamos en la clase número 25 de este curso y hoy estamos abordando el tema de visitar a los enfermos, dándole continuidad a lo dicho en la clase pasada. Como saben, vamos a tener la disertación por parte del rabino, durante la cual es necesario que todos tengamos sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas para poder tener interacción con el rab. Y una vez que concluya, vamos a tener la oportunidad de interactuar con él, haciendo preguntas de máximo un minuto para poder darle participación a la mayoría de las personas. Sin más, le dejo la sala, rab. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias. Buenas noches a todos. Espero que muy bien. ¿Cómo han pasado? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, señor. Me preocupa, pensé que no me escuchaban. Pero sí, bueno. sí se le entrecorta el rabino. O no sé si es Sí. mi internet también. Creo que es tu internet, estimada Alicia, yo lo escucho bien. Bueno, igual si también en algún momento se está perdiendo la señal, me avisan, porque como también estoy nuevamente de viaje, entonces a veces no tengo buena señal. Pero bueno, ahí me comentan en el caso que se esté perdiendo la comunicación. Y bueno, buenas noches. La idea es, como dice Israel, continuar hoy. Estamos hablando Buenas noches. sí, estos temas que tienen que ver con el ciclo de vida de la persona. Estamos hablando primeramente sobre lo que es la enfermedad. Estuvimos hablando la vez pasada, propósito o por qué motivo se dan a veces los sufrimientos en el ser humano. Las enfermedades también, obviamente, son un sufrimiento. Y vamos a continuar en esta temática hasta abordar ya de pronto lo que es la muerte y el duelo. Ya de pronto para la próxima clase vamos a estar hablando un poco de lo que son los enfermos graves, vamos a decirlo así, personas que estén ya desahuciados o esto. Hoy vamos a hablar un poco, continuando primeramente con lo que, entendiendo cuál es el propósito, digamos, de la misma de visitar a los enfermos. Decíamos que no está expresada tal cual como una misma para los Benei Noach, pero decíamos que se hace una misma desde el aspecto lógico. Pero todos los mismos tienen una razón de ser. A veces explican los sabios que no logramos comprender a fondo la totalidad de la misma, o sea, de la explicación de por qué la misma. En verdad, pues los judíos analizan estas explicaciones de varios mismos y todo, pero como que decir la razón de fondo, vamos a decir, de los mismos, eso es desconocido para nosotros. Pero obviamente los mismos tienen un beneficio también más bien para nosotros. No es que de alguna manera con esto beneficiemos a Hashem o algo así. No podemos darle nada, absolutamente nada a Hashem, que es el creador de todo. Sin embargo, sí, él nos dio los mismos como una manera precisamente de beneficiarnos, de prodigarnos su bien. Entonces también podemos encontrar algunas explicaciones de por qué se da este mandamiento de visitar a los enfermos. Y vamos a entender el día de hoy algunos consejos ya prácticos de cómo se debe llevar a cabo este mandamiento, porque como cualquier otro mandamiento en la Torá, tiene detalles y explicaciones para poder hacerlo de una manera correcta. No es simplemente que la Torá nos ordenó algo y lo hacemos como a nosotros nos parece, no. Tiene toda una serie de explicaciones y detalles cómo se debe hacer. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, primeramente podríamos hablar o empezar a hablar un poco de un propósito espiritual de esta misbah de visitar al enfermo. Y tenemos, por ejemplo, que el Talmud en el Tratado de Nedarim y en otros lugares del Talmud nos enseña que la Shekhinah, la presencia divina, se cierne sobre la cabeza de alguien que está enfermo. O sea, vamos a ver que la Shekhinah, que es la presencia divina, como esa presencia de Hashem, vamos a decirlo así, visita al enfermo, vamos a decirlo así. Y eso tiene algunos beneficios tanto para el enfermo como para la persona que le va a visitar.
Y esto de dónde lo aprendemos también, lo aprendemos, por ejemplo, de cuando Hashem mismo visitó a Abraham. Dice que después de que se había hecho el Brit Milá, la circuncisión, Abraham estaba un poco adolorido y Hashem le visitó. Hashem le visitó a Abraham porque dice que Abraham estaba adolorido y estaba como triste, que no podía hacer, ¿cómo es? Al-Nasadorjin, recibir invitados y todo esto. Entonces Hashem fue y le visitó. Entonces, a partir de aquí, enseñan los sabios en otras partes, en el Talmud y en Nedarim, en Nedarim y otras partes del Talmud, que Hashem visita al enfermo. La presencia divina en la Shekhinah visita al enfermo. Y esto tiene, como dije, un beneficio para el enfermo o para la persona que le visita. Puesto que la enfermedad, como ya vimos, es una forma de expiación o también al mismo tiempo una manera de llevar la persona a la Teshuvah, porque ya hemos hablado de la clase pasada, hablamos de por qué se dan estos sufrimientos. Se entrecorta, Raf. Ya se le está cortando, Rabino. Para el ser humano de cualquier, por decirlo así, como Golden, la persona para su Teshuvah. Se quedó congelado. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, hola. No, Rabino, no se escucha bien, se entrecorta. Se pierde un poco, estimado Raf, pero si quiere ahorita a ver si recupera un poco su señal. Hola. Ahí se escucha. Parece que ya. Hola. Por Ahora aquí sí, lo ahora sí. escuchamos. Sí, pero Sí, no, regresé. Lo que pasa es que me desconecté de Wi-Fi. Parece que el Wi-Fi no es muy bueno aquí donde estoy. Entonces espero que pues, el plan de datos de mi teléfono móvil permita que se escuche un poco mejor. Entonces me acabo de desconectar. Por eso se hizo la pausa ahí por un momentico. Estaba diciendo que habíamos visto, y aquí no recuerda el día. Hola, hola, se congeló otra vez la imagen. Sí Aquí me se está escucha escuchando. bien, estimado. escuchamos, Ah. Rabino, ahorita yo sí lo escucho, no sé mis compañeros. No, es que me vi como que se congeló la imagen de ustedes, entonces bueno. Se escucha. Yo sí le escucho, Rabino. Bien. Muy buenas noches. Buenas noches, perfecto. Entonces, la enfermedad se da en el ser humano por dos motivos, dentro de lo que los sabios han explicado. Una manera de traer expiación a la persona por cosas que necesita limpiar de pecados o cosas así. Otra es para ayudarle o inspirarle a la Teshuvah, ¿ya? Y la Shekhinah está lista, por así decirlo, para recibir las oraciones de las tefilot del enfermo. O sea, si tenemos claro de que uno de los objetivos de las enfermedades es expiar y también despertar la Teshuvah, por lo tanto entendemos de que la Shekhinah está ahí presente esperando que la persona haga tefilot precisamente, ya sea en su Teshuvah o pidiendo la ayuda a Hashem para curarse prontamente de lo que está viviendo, ¿no? Pero también aprendimos la clase pasada que también es un buen momento entonces no solamente para que el enfermo pida por su curación, sino también para que el visitante también pida por la pronta curación del paciente, la persona que está enferma, ya que la Shekhinah también está ahí presente y los visitantes pueden desear entonces la pronta curación de esa persona. Y para la persona que visita, es importante darse cuenta de que la enfermedad no es solo para el paciente, también hablábamos de eso la vez pasada, ¿se acuerdan? Estamos hablando de que también cuando las personas cercanas se enferman, cercanas a uno, personas conocidas, es una manera también que tiene Shen como de alguna manera sensibilizarnos para también de pronto reflexionar
y corregir nuestro camino también, o sea, de cosas que podamos corregir. No tenemos que esperar que nos llegue a nosotros a tocar la enfermedad, sino aprender también de aquella persona cercana que está enferma y de alguna manera recordarnos que así Hashem maneja el mundo en este sentido. Entonces vemos que entonces de esta manera la enfermedad no solamente es buena para la persona que está enferma, sino para las personas cercanas, porque también se envía un mensaje a esas personas cercanas, a las personas que lo conocen, para que uno, digamos, sea conmovido y también actúe en orar para su salud, la salud de esta persona también, y corregir las propias acciones. ¿Ok? ¿Se entiende? Como quien dice, el beneficio que hay tanto para el visitante como para el enfermo, ¿ya? Dentro de esta práctica de los misbot. ¿Ok? Entonces, un segundo. Sí, señora Elsie, ¿sí me escucha usted? Sí, Hola, señor, hola. yo sí la escucho. Sí, señor, yo sí le escucho. Ah, Pero es bueno. que apagué la cámara porque era mi internet, perdón. No hay problema, sino que yo veo que varias personas se quedaron quietos y no sé si me están escuchando. Si les puede escribir, por favor, en el chat Sí se ahí del escucha. Zoom para ver. Sí se Sí, escucha. ok, muy bien. Entonces estaba diciendo que hay beneficio como todas las cosas que Hashem nos trae, incluso aquellas veces, aquellas cosas que son dolorosas, llámese sufrimientos, enfermedades, al final de cuentas, todo eso es para el beneficio de nosotros. Por lo tanto, es allí donde se entiende que dicen los sabios que Hashem prodiga bien y solamente quiere prodigar bien. Lo que pasa es que ese bien a veces se transforma en este mundo, toma o se desarrolla, se ejecuta ese bien de acuerdo a lo que la persona necesita y a veces puede ser sufrimientos o enfermedades con la intención de que eso lleve a despertar el bien en la persona. ¿Ok? Hoy en día, otra cosa también que se tiene en cuenta en cuanto a lo que es la visita de los enfermos, es que generalmente no solamente se le visita a la persona, o sea, la costumbre, perdón, la misma de visitar al enfermo. ¿Cómo se debe hacer? Dicen los sabios que la persona debe procurar o preocuparse porque el enfermo tenga todas sus necesidades físicas atendidas, como que, por ejemplo, medicamentos, ropa, que tenga alimentos. O sea, eso también es parte de la misma de visitar al enfermo. Lo que pasa es que generalmente cuando una persona está hospitalizada, pues el hospital se encarga de darle todos de suplirle esas necesidades básicas de alimentación, comida, medicamentos, etcétera. Pero si es una persona muy pobre que de pronto, además de que está enferma, no tiene la manera de solventar estas cosas, entonces uno debería procurar ayudarle en estas necesidades porque la persona no puede valerse por sí mismo porque está enfermo. Entonces, como decíamos, generalmente hoy día esto lo soluciona a veces la familia, o sea, le mantiene estas necesidades básicas satisfechas, o el hospital se encarga de eso también. Entonces, ¿qué significa eso? Que normalmente visitar al enfermo significa preocuparse por sus necesidades físicas también, necesidades básicas. Sin embargo, como esto ya está resuelto en la mayoría de los casos, entonces la misma de visitar al enfermo tiene implícito otro aspecto muy importante y es las necesidades emocionales de la persona. Cuando hablamos al principio de ese momento, estaba diciendo las necesidades básicas que todo ser humano necesita: comer, medicamentos, obviamente si está enfermo. Eso se necesita tener, que la persona tenga esto, que tenga todas estas necesidades satisfechas. Y si lo da el hospital o el hospital está cubriendo con todas estas cosas, o los familiares, etcétera, entonces cuando uno visita a un enfermo, está preocupándose por sus necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque los enfermos, cuando una persona está enferma, generalmente se le baja el ánimo, está decaído, y muchas veces cuando son enfermedades difíciles, la persona empieza a
a deprimirse. Yo he conocido personas que además de que están teniendo un tratamiento médico con medicinas por ciertas enfermedades difíciles que están viviendo, además tienen un apoyo psicológico. Entonces, si tienen también un tratamiento o un apoyo con un psicólogo para ayudarle a manejar precisamente estas dificultades, porque eso sí o sí afecta emocionalmente a la persona. Una gripe, por ejemplo, que generalmente da 1 o 2 días, no hay problema. Pero cuando es una enfermedad muy grave, vamos a decirlo así, la persona está todo el día viviendo y diferentes momentos del día viviendo con ese sufrimiento, lo cual le afecta emocionalmente. Por lo tanto, entonces cuando recibe una visita, un amigo que le visita, de cierta forma puede que le esté ayudando con esas necesidades emocionales. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cerramos. Parece que alguien tiene eso. Pero puede pasar también, como vamos a ver ahorita, inmediatamente, puede pasar que una persona esté tan caída, vamos a decirlo así, emocionalmente, que en verdad no quiere que le visiten. No quiere ver a nadie. Eso también puede pasar. ¿Qué pasa en esos casos? Ahorita vamos a ver. O puede ser que la persona no quiere recibir mucha gente. De pronto llegaron 3, 4 visitantes, entonces la persona no quiere recibirlos a todos juntos. De pronto que pase uno por uno. Entonces ahí es donde entramos a todo lo que estoy diciendo, las consideraciones a tener para llevar a cabo, para poder dar cumplimiento a este precepto de visitar al enfermo, porque va a depender de muchas cositas como estaba mencionando. Entonces, estar enfermo es algo que afecta emocionalmente a la persona, como físicamente, obviamente. Es una situación difícil. Para los que están en un hospital puede ser una experiencia particularmente deprimente también y solitaria. Generalmente están aislados a veces. Entonces vuelve una experiencia que afecta emocionalmente, físicamente y que la persona puede llegar a sentirse deprimida, solitaria. Por lo tanto, proporcionar asistencia es una gran ayuda para el bienestar del paciente. Entonces, ¿cuál es la asistencia? Ya dijimos, de sus necesidades si es necesario, o emocionales. Ayudarle con ese aspecto, hacerle compañía. El Ramoshe Feisten, Sigrono Libraja, que ya le hemos mencionado mucho, el Ramoshe Feisten en el tema de las leyes mágicas, porque también fue un rap muy importante de hace unas décadas, que, o sea, sigue siendo importante, me refiero que es un rap contemporáneo, murió hace poco, y era un posec muy importante en Estados Unidos, y él señala que cuando Dios visitó a Abraham, Dios no dijo nada, solo la presencia de la persona le ofrece gran comodidad. O sea, ¿qué no quiere decir que Ramiro Moshe Feisten? Que hay veces, cuando la persona está muy afligida, la sola compañía le genera una satisfacción. A veces no quiere hablar. Hay que entender eso también. Hay personas que no quieren hablar. Por ejemplo, en la ley de duelo, como vamos a ver más adelante, cuando alguien visita al doliente, generalmente no habla nada, no le dice nada. Tal vez se acerca, le puede dar un abrazo, tal vez, pero no le dice nada. Ya, no le dice nada. ¿Por qué? Porque enseñan los sabios que la persona está en un momento tan difícil que muchas veces no quiere ni hablar. ¿Ya? Y uno, por respeto a eso, uno no le dirige la palabra. Nos acerca, visita, acepta presencia. Solamente cuando la persona doliente es la que habla, toma la iniciativa de hablar, entonces en ese momento uno puede hablar. Pero inicialmente, cuando se visita al doliente, uno procura no ser el primero que tome la palabra, porque uno entiende que la persona está en una situación bastante difícil, emocional. Hay personas que no quieren hablar y también a veces no es conveniente hablar en esos momentos. El Ramoshe Feisten está diciendo aquí algo parecido, a pesar de que no es un duelo, o sea, no es una persona que haya fallecido, solamente está enfermo, puede ser que de pronto esté bastante delicado, pero nos enseña Ramoshe Feisten, o nos recuerda, vamos a decirlo así, que la persona puede estar bastante frágil emocionalmente y lo aprendemos de Hashem cuando visitó a Abraham, que Hashem no habló, no tomó la palabra, vamos a decirlo así. Eso lo recuerda Ramoshe Feisten. Por lo tanto, a veces debemos entender entonces que la sola visita, el solo acto de presencia puede regocijar un poco a la persona en ese momento que se encuentra bastante difícil, de pronto deprimida, etc.
Y si la persona, digamos, quiere hablar, porque eso es un caso muy, como le digo, no todos los casos no son iguales, pero esa persona quiere hablar, entonces uno puede tomar también la palabra y conversar, pero aún en eso tiene que ser muy sabio para no conversar cosas necias o cosas que pueden revivirle el dolor a la persona, o sea, tratar de ayudarlo, ese es el objetivo, meterse en la mente que la persona cuando está visitando a un enfermo está buscando apoyarle emocionalmente y, si es necesario, con sus necesidades básicas. Y por lo tanto, si mi idea no es no afligirlo, sino todo lo contrario, ayudarle en ese momento de aflicción a sentirse mejor, entonces tengo que también ser cuidadoso con lo que hablo, ¿ya? A veces preguntarle a la persona sobre su enfermedad le va a afligir más. Entonces, es recordar que el objetivo de visitar es, así como Hashem visita al enfermo, nosotros también visitamos con una manera de apoyarle emocionalmente también. Ya, esa es una de las cosas que se debe tener en cuenta. Y como dijimos, otra razón es que la Shejina visita al enfermo, que como vamos a ver, se coloca ahí en la cabecera del lugar, la cabecera de la cama. Entonces, por lo tanto, van a haber algunas directrices a tener en cuenta y una, pues qué mejor que aprovechar que ahí está la presencia divina, aunque no la veamos, aunque no la sintamos, pero así dicen los sabios, ahí está la Shekinah. Entonces, qué mejor que aprovechar ese momento para elevar una plegaria o recitar salmos por la pronta curación de esa persona también. Entonces, vamos a ver ahora algunas pautas, algunos tips, algunas directrices que la persona debe tener presente, muy presente, cuando va a cumplir esta misma de visitar al enfermo. La pauta más importante es no hacer de su visita una carga o molestia. Es decir, todo el objetivo, como vuelvo y repito, todo el objetivo es darle apoyo a la persona emocional o físico, pero darle apoyo. Por lo tanto, acabo de decirlo, mi visita no debe convertirse en una molestia o en una carga para la persona. Son personas que están sensibles por lo que están sufriendo por su enfermedad. Entonces, una pauta es que la visita jamás debe convertirse en una molestia para el enfermo, ¿ya? Y a veces, visitar con demasiada frecuencia al enfermo puede llegar a ser una molestia. Eso va a depender del enfermo. O sea, depende si la persona le agrada o no le agrada o quiere estar solo. Hay que respetar el momento en que quiere estar solo, el momento en que no quiere hablar con nadie. No debe tomárselo uno personal, pensar que es que la persona tiene algo contra uno o algo así. No, es una situación difícil, ¿ya?, para esa persona. Entonces, con visitar con demasiada frecuencia a los enfermos, el visitante podrá excederse en sus expresiones de interés hasta el punto de causar un estrés innecesario. O sea, escuchen esto, puede excederse en sus expresiones de interés. O sea, la persona está buscando mostrarse atento, vamos a decirlo así. Pero resulta que dentro de esa atención que quiere brindar, se va al extremo y eso le causa una molestia, o le puede causar una molestia a la persona, porque de pronto se va a sentir más enfermo, se va a sentir incluso menos capaz de poder él mismo resolver sus cosas, ¿ves? Entonces por eso se necesita como el camino del medio, como hemos dicho, no irse a los extremos, porque a veces si voy a hacerle, a veces hay personas que uno tiene que hacerle entender o tiene que hacerle sentir que a pesar de las dificultades que están viviendo, pueden salir adelante, no pueden perder la fe, perder la confianza, ya no pueden simplemente a quererse morir en vida. Entonces, la idea es ayudarle a levantar el ánimo, ayudarle a darle fuerza con la visita, ayudarle a sentir lo importante que es para la persona. Y muchas veces eso tiene que hacerse de una manera sabia y no consciente o inconscientemente, haciéndole sentir a la persona que está más enfermo que no puede hacer nada por sí mismo. Sea agradable, la persona debe ser agradable y dar al paciente lo que necesitan y no insistir en hacer algo por el paciente a menos que claramente se lo pidan. O sea, no volverse fastidioso, vamos a decirlo así. Esa es una de las pautas para comenzar, para tener en cuenta.
Y otra cosa es planificar con anticipación, o sea, preguntarle a los familiares o si se puede con la persona enferma si se le puede ir a visitar, ¿ya? O si el enfermo quiere tener visitantes o no quiere tenerlo en el momento, quiere estar solo. Pregúntele a la familia y al enfermo el mejor momento para visitar. No hay cabida para las sorpresas, ¿ya? El Talmud en el Maseje Nidá, en el Tratado de Nidá, la página 16b, dice que Hashem odia a los que entran sin previo aviso. O sea, ese tema de las sorpresas no es algo que se maneje mucho en el judaísmo. Y eso aplica para otras cosas. Por ejemplo, los sabios nos enseñan que, por ejemplo, si yo voy a visitar a alguien, yo no puedo caerle de sorpresa. Así nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que le voy a quitar tiempo. Esa persona tiene compromisos. Yo no sé qué compromisos tiene la persona. Yo no sé qué esté planeando. Yo no sé si de pronto no está en la casa. Yo no sé si no puede atenderme. Y yo llego de sorpresa y le voy a traer problemas a esa persona. O incluso le voy a quitar tiempo. Incluso algunos dicen que es como estar robando tiempo para la persona. Porque la persona va a tener que soltar algo que estaba o iba a hacer para poder atenderlo a uno, un visitante que no esperaba. Entonces la sorpresa no es algo que no es una buena, exactamente como dice aquí, oír con más personas y sin haber consultado. O sea, son cosas que incluso están dentro de las normas éticas civiles, son parte de la buena educación, de la buena conducta. No me invitan a mí, llevo más gente, o sea, cosas así, o sea, eso es cosas que están dentro de la lógica. Y precisamente acabamos de decir que el enfermo muchas veces, a veces no se siente bien, no quiere hablar y no hay que tomárselo uno personalmente, pensar que la persona ya no lo quiere o es que está resentido, será que le hice algo malo. No, hay que entender que es una situación frágil en la que la persona está. Entonces, primeramente, eso se llama planificar. Preguntar si puede visitarle, preguntar si la persona quiere o le puede atender en el momento, si quiere recibir visitantes y no llegar de sorpresa. Eso nos enseñan los sabios con esta práctica de visitar a los enfermos y también se extiende a veces a visitar a una persona, aunque no esté enferma, pero llegar a visitar a alguien tengo que avisar, tengo que preguntar. Eso es una buena conducta. Por ejemplo, a mí me ha pasado una vez, llegó una persona, una pareja, llegaron a mi casa, querían hablar conmigo, no me avisaron. Y yo iba saliendo, iba a salir de viaje en el momento. Yo voy a abrir la puerta porque voy saliendo con la maleta y me los encuentro afuera que iban a tocar la puerta. Y yo le dije, señor fulanito, ¿por qué no me comentó que venía? O sea, no, porque no. Pues no sé, estaba pasando por aquí, quise llegar, sí, pero qué pena con usted, voy saliendo de viaje, en este momento tengo que salir ya a tomar un taxi y si me hubiera avisado, le podía atender como se merece, o sea, pero ahorita sí no, qué pena con usted, pero voy de salida, le dije. Entonces, es eso, o sea, no podemos dar por hecho que la persona está en disposición de atenderme en el momento. Y no se trata de que la persona o no quiera hablarle o que no quiera atenderle. No, es que hay que entender que cada quien tiene sus obligaciones, sus tiempos, sus deberes y a veces no puede atenderle a la persona y uno mejor se planea para eso. Y yo también le enseñaba a mis alumnos que cuando quieran hablar conmigo, incluso a veces por videollamada, que algunos han querido reunirse conmigo, siempre lo planeamos. Y me dice, Ram, ¿cuándo podríamos hablar? Yo le dije, déjame organizo y te escribo para ver qué día podemos hacerlo y a qué hora. Entonces, eso se tiene que hacer en todo. Pero hablando de este tema aquí, de visitar a los enfermos, mucho más allí también, porque la persona está frágil, está emocionalmente, no está bien. Entonces, tiene que la persona ser muy cuidadoso y planear su visita. ¿Cuándo visitar? Familiares y muy buenos amigos pueden visitar inmediatamente a las personas cercanas. Sin embargo, los demás deben esperar hasta después de que se hayan pasado los días 2 días completos. Si tienen dudas, esperar 2 días. O sea, puede ser que está la persona siendo visitada por su gente cercana, su familia. Entonces puede ser que uno va unos días después, no inmediatamente, pero
esto también, como dije antes, esto si se planifica, si se le pregunta a los familiares, pues obviamente no tiene que ser así que esperar 2 días. Simplemente lo que estamos diciendo es, hay que tener en cuenta que de pronto la familia cercana va a estar primero y hay que saber si es buen momento para llegar o no. Hay que preguntar. Dice acá, se debe evitar visitar a un enfermo durante las últimas 3 o las 3 primeras horas del día. O sea, no llegar ni muy temprano a molestar porque realmente puede ser una molestia, o muy tarde. Entonces también a visitar, y también en vez de ser una visita que tenga el objetivo, como dijimos antes, de ser un apoyo emocional, se vuelve un fastidio, se vuelve un problema. Entonces hay que evitar visitar no muy temprano ni muy tarde. Bien. Ahora, con respecto a ir en grupos, se puede, sí se puede. Si pueden ir en grupos, se puede, pero depende de qué. Depende si no le va a causar ningún estrés o un problema a la persona. No se lo olviden que todo es por el beneficio del enfermo. Entonces, ¿puede ir en grupo? Sí, pero va a depender si no es una molestia. ¿Y de qué, cómo sé yo si es una molestia o no? Pues ya dijimos, averiguar con su familia, con las personas cercanas, cómo sería lo mejor. Ya que ellos están cercanos, ellos pueden saber cómo está la persona, si de momento no se siente bien, no quiere hablar, o de pronto no quiere mucha gente que le visite, sino que venga uno por separado. Entonces, por eso se necesita la comunicación con las personas cercanas a él, sus parientes, y la planificación. Ahora, ¿cuál debe ser el comportamiento cuando estamos ahí en presencia de esa persona? Debe la persona conducirse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya dijimos que también allí está la Shejina, la presencia divina está allí presente. Por lo tanto, la persona debe ser muy cuidadosa en no hacer nada que se pueda considerar una falta de respeto o incluso una falta de recato. Ya donde ocurren estas cosas, la presencia divina se aparta, vamos a decirlo así. ¿ya? Entonces, el comportamiento debe ser comportamiento honorable, vamos a decirlo así, con respeto, sin palabras ni chistes que en verdad no tienen nada que ver con el momento, y también ir bien vestido, no ir de una manera sin recato. ¿Dónde puede sentarse la persona? Dice, Alajá nos enseña que no hay que sentarse en un nivel superior al del paciente. Si el paciente está acostado en el suelo, digamos que está en una colchoneta, no sé, entonces la persona debe sentarse al mismo nivel, en el suelo. ¿ya? Es decir, se procura de que el paciente esté un poco más arriba de nosotros, y generalmente así, está en la camilla, uno está un poquito más abajo. Eso es una buena conducta al momento de visitar, ya que como dijimos, aquí está la Shejina también, y de acuerdo con el Zohar, tampoco la persona debe sentarse detrás o hacia la derecha del lado de la cabeza, porque ahí dijimos está la Shejina. Y si un paciente está gravemente enfermo, una persona que ya está desahuciado, está muy delicado, prácticamente ya se espera de que ocurra a cualquier momento pues su deceso, entonces el visitante no debe sentarse directamente en los pies, o sea, cerca de los pies del paciente, porque el Zohar enseña de que esa es la posición que toma el Malach Amavet, o sea, el ángel de la muerte. Es el ángel que tiene la misión de venir a tomar el alma de la persona. No estamos hablando que es un ángel malo o algo así, se puede entender así por muchas cosas que se han dicho por ahí, se han hecho películas, lo que sea, pero no, es un ángel que tiene una función de venir a tomar, Hashem lo envía precisamente a tomar el alma de la persona, porque ya llegó su momento, porque sabemos que Hashem da la vida y Hashem también da la muerte. Él determina cuándo la persona ya terminó su ciclo aquí. Otra cosa, alguien abrió el micrófono, tienen el micrófono abierto, hay un ruido allí. Otra cosa es importante, como dije, aprovechar para rezar por el enfermo. El visitante debe rezar por el bienestar de la persona enferma.
Es loable que esto se haga en presencia de la persona enferma. Sin embargo, esta oración no debe hacerse de una manera que incomode al paciente. O sea, también rezar, pero no de una manera que va a hacer sentir mal a la persona. Puede hacerse en voz baja, etc. No tiene que hacerse un escándalo ni hacer un rezo muy fuerte así. Se puede pedir que la persona reciba una curación completa, o que la gente sane pronto, o alguna cosa sencilla expresado es suficiente. O sea, ¿cómo tiene que rezar? ¿Tiene que rezar una hora, media hora? No. Hemos aprendido a través de la tefila que hizo Moshe por su hermana Miriam, que Hashem le dijo a Hashem, por favor, sánala. Los explica que fue una de las tefilot más cortas que están en la Torah. Y Hashem le escuchó. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se va a rezar? ¿Cómo se reza? Si quiere recitar unos salmos, está bien, pero también con el solo hecho que diga que la persona diga que reciba una pronta curación, o que Hashem te sane pronto, o algún otro buen deseo, es suficiente. Se considera ya una tefila, se considera ya un rezo por la persona enferma. No es apropiado mencionar el nombre de la persona enferma al rezar por ellos en su presencia. Aprendemos esto desde que Moshe, a quien al rezar por la recuperación de su hermana, no mencionó su nombre, como estamos diciendo. Moshe rezó por su hermana que estaba frente a él y dijo, Hashem, por favor, sánala. Ya, no dijo, sana a Miriam, hija de tal, no. Entonces dice, aprendemos de aquí que para no hacer sentir mal a la persona, se tiene una tefila corta o que haya pronta curación, pero no necesariamente decimos el nombre de la persona. Y dice aquí, si lo hace, puede traer en realidad juicios severos sobre los enfermos. O sea, resulta que no solamente no se debe, sino que trae lo contrario para la persona. O sea, no se debe mencionar porque según enseñan los sabios, puede traer estos juicios severos sobre la persona. ¿Ya? Si el paciente está dormido o inconsciente, dado que la razón fundamental de visitar a los enfermos es rezar por su recuperación, no importa si el paciente es consciente de la presencia del visitante. Por ejemplo, una persona que esté en coma, por ejemplo, se le puede visitar. La persona, si dijimos, pero es que la idea es reconfortarlo y esa persona no tiene conciencia de que uno está allí, entonces la respuesta es, aún así se puede visitar y pedir por ellos. Por lo tanto, sigue siendo una misma visitar a un enfermo si se encuentra en estado de coma, inconsciente o dormido. Sin embargo, si se visita al paciente y perturba su sueño, entonces no debe ser visitado hasta que esté despierto. O sea, si la persona llega a visitar y el paciente está dormido, entonces a veces es preferible esperar que se despierte. En el caso que la persona se pueda despertar, como decíamos, si una persona en coma, pues no hay problema ahí. No. Estos son como unos tips, en resumen, de lo que se debe hacer. Y también recordar la importancia del beneficio que trae esta misma. Pero como última cosa que quiero recalcar aquí en este punto, es precisamente que el mensaje de la enfermedad, y lo repito, cuando una persona se enferma, es un mensaje no solo para la persona enferma, sino también para los demás, los cercanos. Esto es básicamente lo que quería traer para ustedes en este momento con respecto a lo que es el detalle en la práctica. Como así, el detalle, o sea, en la práctica, cómo se va a hacer para que la persona haga las cosas de una manera correcta al ir a visitar a una persona enferma. Bien. Entonces ahí cerramos ese primer punto y quiero adelantar un poco con otro tema. O sea, me refiero a otro punto de lo que tiene que ver con visitar a los enfermos. Seguimos en el mismo tema, pero en otro aspecto de lo que es esta misma. Y por ejemplo, vamos a analizar algo que ya mencionamos en la clase pasada, al final en una pregunta que me hicieron, sobre qué pasa si es una enfermedad muy grave, una persona que aparentemente no hay ninguna posibilidad de que se recupere, todo apunta en que en verdad no se va a recuperar. Entonces ahí también hay que tener en cuenta otros detalles para hacer esta misma de una manera correcta.
enfermedades y lesiones, sobre todo cuando la vida está en peligro, son estresantes para el paciente como para su familia, amigos y la comunidad. El resultado suele ser incierto y como en todas las situaciones de resultado incierto es muy fácil entrar en pánico y desorientarse. Es importante recordar que todo, especialmente la vida y la muerte, está en la mano del Santo Bendito es. Siempre recordar eso. Recordar siempre que por muy cercano que sea la persona, por muy grande el sentimiento que tengamos a esa persona, no hay que olvidarnos también de que Hashem es quien da la vida y también trae la muerte. Y la vida y la muerte están en las manos del Santo Bendito es. Entonces, cuando hay momentos así de incertidumbre, puede ser que la persona puede desfallecer o debilitarse su fe. Pero los sabios están diciendo todo lo contrario, recordar este punto, recordar que es Él, Hashem, o sea, nosotros somos más que creaciones de Él, nosotros no manejamos el mundo, nosotros podemos querer algo, pero al final de cuentas es Él el que tiene en su mano la vida y la muerte. Entonces recordar eso es una manera de fortalecernos nuestra fe. O sea, y que en ese momento de incertidumbre, en ese momento de dolor, en ese momento de donde se nubla la persona, vamos a decirlo así, cuando tiene una persona cercana que está en un momento muy difícil, donde parece ser que no va a haber una pronta recuperación, la fe, la emuná, es el faro más importante que nos guía y nos debe guiar en estos momentos de tormenta, de dificultades. No hay eso que escuché de algunas personas que decían, no en el punto de enfermedades, pero en dificultades cualquiera de la vida, decían, pero es que en ese momento uno se le olvida estas cosas. No, esa no es una excusa. Todo lo contrario, uno estudia estas cosas y lee y las fortalece, es para saber precisamente, o para recordarlas, para tenerlas presentes, muy presentes en los momentos de dificultades. Es allí donde tenemos que sí o sí tenerlas en mente. Nuestro enfoque a los desafíos espirituales que plantea la peligrosa enfermedad depende de las posibilidades del paciente de su recuperación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un enfermo que está muy grave? Una persona que aparentemente no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Entonces, cuando alguien está muy enfermo, Dios no lo quiera, y su alma esté amenazada, es adecuado que cualquier persona sea capaz de rezar por la recuperación del paciente. Y el Talmud señala, uno que puede rezar por los enfermos y no lo hace, se llama pecador. La costumbre que prevalece es decir salmos por mérito de la persona enferma. La mayoría de las ediciones de libros de resubios incluyen algunos salmos específicos para esos momentos para pedir por enfermedad. Y entonces es importante tener, primeramente, acordarse de quién da la vida y quién trae la muerte. Y segundo, hay que sí o sí rezar. O sea, es una obligación de rezar porque quien puede rezar y no lo hace, como dice el Talmud, se considera un pecador. Entonces, ¿qué pasa cuando los médicos han perdido la esperanza? Cuando hay un fin inevitable, según lo que parece. Una vez que los médicos han perdido la esperanza para la recuperación del paciente y todo lo que queda es esperar el final, nuestro acercamiento a la persona enferma cambia ligeramente. Es decir, nuestro comportamiento, nuestras emociones hacia esa persona que está enferma obviamente cambia. En nosotros hay un cambio porque al saber que aparentemente hay un inevitable fin, o sea, algo que ya no se puede hacer nada, entonces eso trae un cambio también para los que están cerca. Y hay un principio en el pensamiento de la Torá que llamada en Somjim Balanes, no confiamos, escuchen esto interesante. Esto está en Masejet Berajot, en la página 54a y 60a y otras fuentes. Y es que no suena raro esto. No confiamos en milagros. Escuchen eso. ¿Qué significa que no confiamos en milagros? En Somjim al-Anes. No nos apoyamos o no confiamos en los milagros. ¿Qué significa eso? Pues esto, como dije, es un principio que está en Berajot, en el Talmud en Berajot y en otras fuentes,
y está universalmente aceptado y es un concepto fundamental en la Torá. Sin embargo, su aplicación exacta es a veces poco clara. Según un libro que citan acá, no se aplica a una persona excepcionalmente justa. O sea, ¿qué significa no nos apoyamos en milagro? Pues primeramente, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos pedir un milagro. O sea, podemos pedir porque no hay nada imposible para hacer. Podemos pedir que pase algo, un milagro, pero cuando decimos no confiamos en milagros significa que es que la persona, o sea, no se ponga necio, vamos a decirlo, esperando que ocurra algo difícil, algo diferente, cuando en verdad tal vez no es la voluntad de Hashem de que esto se dé. Aquí dice la importación teológica de esta idea es vasta y va mucho más allá del alcance de esta lección. En definitiva, una persona nunca debe esperar que Dios haga milagros para él. Eso, en un nivel práctico, este principio se extiende también a rezar por milagros. Cuando Dios ha establecido el orden natural y científico, le pedimos a Dios que cambie ese orden. O sea, ¿qué significa pedir milagros? Que Hashem cambie el orden de las cosas. Un milagro precisamente es como que se cambie el curso en que Hashem dirige las cosas, dirige el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, ya lo decíamos el otro día, la persona está enferma y confía en el milagro. Dice, no, yo sé que Hashem me va a curar. Yo sé que Él va a hacer un milagro para mí. Yo sé que Él va a cambiar esto. Eso es lo que está diciendo aquí, que no debemos confiar en milagros, es decir, hacerlo de esta forma, sino que debemos seguir el curso natural de las cosas, es decir, tengo que ir al médico. O sea, tengo ya Hashem, un milagro que hace Hashem es que le dio sabiduría al médico para curar. ¿Ya? Pero no es, cuando la persona dice, yo confío en milagros, se puede llegar a una necedad. Eso es lo que, o sea, no sé si me entiendo, me van a entender, pero prácticamente lo que está diciendo es, claro que podemos pedir milagros, sí. Cuando una persona justa, como los adiquín de antaño, veíamos muchos milagros, incluso a veces ellos mismos provocaban milagros por sus méritos, pero nosotros tal vez no tenemos esos méritos y nosotros también no tenemos completamente los méritos para poder confiar en que Hashem va a cambiar la naturaleza del mundo solamente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que la persona tiene que seguir el orden natural de las cosas, el orden natural o científico. Eso es lo que también tiene que seguir, ¿ya? Y podemos aspirar a que pase un milagro, porque a fin de cuentas eso está dentro de la voluntad de Hashem, pero nosotros no podemos empeñarnos de una manera necia en que yo quiero un milagro y esa necesidad me impide hacer las cosas que de manera correcta tengo que hacer. Creo que ahí se me entiende un poco más lo que quiero decir o lo que los sabios nos quieren enseñar. El ejemplo claro sobre eso es lo que estoy diciendo. Una persona se siente enfermo y no va al médico porque está confiando en un milagro. Entonces, ese confiar en un milagro no es más que una necedad. Por eso, cuando los sabios dicen, en somhim alanes, no confiamos en milagro, es decir, que nosotros primero tenemos que procurar hacer lo que tenemos que hacer y no simplemente como necios esperar milagros. A eso es lo que se refiere, lo que los sabios nos enseñan en Berajot. Una vez que los médicos han perdido la esperanza en un paciente, según muchos rabinos que explican, debemos tener cuidado de atemperar nuestras oraciones para que nosotros no pidamos milagros. Algunos sugieren, en cambio, que oremos a que el sufrimiento de la persona y su familia puedan ser quitados o que Dios minimice su sufrimiento. Por otra parte, debemos orar por el bienestar del cuerpo y alma del paciente. Muchos sostienen que en ese momento ninguna oración pidiendo específicamente curación o recuperación son de hecho solicitudes de milagros. En consecuencia, algunos sostienen que una vez que los médicos han perdido la esperanza en un paciente, que no hay obligación de continuar rezando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay posiciones encontradas. Sobre esto, si los médicos en verdad han perdido la esperanza porque ya no ven ninguna solución posible, entonces algunos dicen que ya no se debe pedir por la curación de esta persona, sino por que Hashem aliviane su sufrimiento, lo que habíamos dicho la vez pasada. ¿Ya? Pero hay otros que se apoyan y dicen que incluso se puede pedir por la curación de ellos,
pero la conclusión es que en un enfermo terminal, vamos a decirlo así, una persona que ya definitivamente, desde nuestra lógica, no hay nada que hacer, no pedimos milagros, pero sí pedimos a Hashem que alivie su sufrimiento. Es una petición muy sabia, porque puede ser que Hashem se lleve el alma a la persona, le dé descanso, le quite su sufrimiento, o puede pasar que ocurra un milagro, pero al final de cuentas, eso queda en las manos de Hashem y solamente puede hacer eso, porque puede ser que al estar yo empeñado en un milagro, eso me va a afectar a mí psicológicamente. Por ejemplo, yo conocí una persona que decía, una alumna que decía que dejó de rezar porque ella dejó de pedirle a Hashem, porque ella le pedía y nunca vio que se concedía. Entonces ahí está el punto de por qué a veces pedir un milagro o apoyarnos en que lleguen milagros puede torcer la idea y la persona puede llegar a veces a decepcionarse o dice, no, yo no pido más porque verdad yo me he cansado de pedir y no se me cumple. Y es ahí donde está el error o el efecto que puede pasar cuando la persona espera milagros. No estamos nosotros como para que simplemente yo abro mis labios y Hashem tiene que cambiar las cosas, el curso natural de las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces los méritos. Incluso los grandes sadiquín de antaño, aunque tenían méritos para hacer milagros, muchas veces no lo hacían. Solamente en casos muy específicos a veces lo hicieron. Porque también enseñan los sabios que a veces cuando hacían milagros eran de sus propios méritos. O sea, cuando ocurría algo milagroso, era que ellos perdían méritos o por su mérito, como que dice, se hacía este milagro. Entonces, a eso se refiere, tener cuidado de no pedir estos milagros porque la persona se puede decepcionar o cuando piensa que es que Hashem no lo escucha, pero precisamente Hashem, al final de cuentas, decide que es lo mejor y nosotros pedimos con sabiduría que la persona tenga descanso de su sufrimiento. Un segundo, se me salta aquí una página. Dice que una vez que los médicos han perdido la esperanza, es aconsejable hablar con un entendido, o sea, con un sabio en Torah, para determinar el mejor curso de la acción espiritual. Es decir, qué es lo mejor que se puede hacer. Si se puede hacer de acá, si se puede hacer tal o cual salmo. Hablar con un sabio que te pueda decir de pronto qué hacer en un momento así. Hay quienes dicen que no podemos pedir, como decíamos, porque la persona muera. Que no debemos pedir eso. El Ran, sin embargo, el Ran es un sabio. Él permite rezar por la muerte de uno que está sufriendo. El Aruch HaShulchan 335.3 está de acuerdo con el Ran, al igual que muchos poskim. Según estos poskim, incluso en estos casos no debemos orar expresamente para que la persona muera, solo que Dios tome su alma y ponga fin a su sufrimiento, lo que estoy diciendo. O sea, pedimos porque se aliviane su sufrimiento, pero no hacemos directamente como pedir que la persona muera. Bien, vamos a dejar ahí. Bueno, voy a decir algo para terminar, algo muy pequeño, el tema de la eutanasia. Matar a alguien que está en el proceso de morir o muy cerca de la muerte sigue siendo un asesinato. Está prohibido la eutanasia. Está prohibido porque entra dentro de la prohibición de asesinato. No tenemos el derecho a elegir cuándo una persona merece morir. Sin embargo, un noajida acá. Sin embargo, si un noajida en su sano juicio se niega la atención médica, es permisible conceder su deseo. O sea, la persona no es eutanasia, sino que él, verdad, está tan mal, su enfermedad es terminal, y él decide no tomar la medicina. Ya él dice, ya no quiero tomar más nada. Entonces, según lo que enseña aquí, para un noajida se podría conceder su deseo. Uno va a decir, no, pero ¿qué se está matando si no toma eso? Él mismo se va a causar la muerte. Bueno, exactamente eso no es un suicidio lo que está diciendo aquí.
se puede que la persona deje de tomar esto porque en verdad la persona ya está muy cansada, quiere descansar. Entonces, esto podría permitírsele. Pero de que se le aplique la eutanasia, es decir, que se le aplique la muerte o que se desconecte, esto estaría dentro de la prohibición de asesinato. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ahí en el momento. Continuaremos un poco más la próxima clase sobre el tema de lo que es la muerte, donación de órganos. En el tema de la muerte vamos a tocar la próxima clase muy resumido. Pero me voy a extender un poquito más en ese aspecto de pronto con algunas cosas que tienen que ver con el duelo. ¿Ya? Que cómo se debe hacer para un Ben Noach para poder manejar este proceso que es parte del ciclo de la vida. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ahí. Ahí tenemos una hora exacta. También tengo que hacer una cosita ahora, pero vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas. Ok, Raf, muchas gracias. Gracias por el espacio. Dejo abierto para preguntas y respuestas. Tengo la mano levantada de la estimada Heidi. Adelante, estimada. Shalom, Rabino. Shalom, Rabino, Heidi, ¿cómo estás? bien, Baruch Hashem. Rabino, y por ejemplo, persona cae en coma y por mucho, o sea, ya cae en coma cerebral y ya está muerta, ya solamente pues vive, pero porque está conectada a un aparato que la ayuda a vivir. Ahí, por ejemplo, la persona, o sea, ¿cómo se dice? La persona encargada o la persona que está viéndola a ella puede tomar la decisión si la desconectan o no, o tiene que seguir conectada aún así. Bueno, cada caso, estos son temas que nos dan una idea general, como hablamos también cuando hablamos de la planificación, de los métodos anticonceptivos y todas estas cosas. Pero yo dejaba una idea muy clara en aquel momento y era que esto era una teoría general, que cada caso tiene que consultarse específicamente con una persona experta en el tema, o yo podría de pronto, si me comunica a mí, yo no lo sé, pues consultar también con algún POSEC en Israel o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tan fácil decir, y es de mucho cuidado decir, no, que en ese caso sí se podría desconectar. No, porque aquí hay un problema de la eutanasia. O sea, la eutanasia es tal cual es. O sea, la persona, ahora tú dices muerte cerebral. Bueno, todo eso se podría evaluar de pronto a través con un POSEC y muchas veces los POSKIN a veces les toca ponerse en contacto con los médicos para poder tomar una decisión o saber cuál es el camino para poder aconsejar a la persona, ¿ya? Entonces no es tan fácil decir como que, bueno, tiene muerte cerebral, en ese caso se desconecta. No, podría ser que también entra dentro de la prohibición de eutanasia. Por eso cada cosa tiene que consultarse. Personalmente yo no me considero un experto en ese punto. Por eso si me consultaran a mí, yo dirigiría la pregunta a alguien mucho más experto en ese tema. Entonces, en resumen, hay que consultar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de eutanasia y la eutanasia es, puede ser que en un caso como este, puede ser que también se considere asesinato, puede ser. ¿Cómo sabemos si puede ser o no puede ser? Pues hay que consultar con un experto. Gracias, Raf. Le doy la palabra al estimado Alex. Adelante, señor. Sí. Shalom, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Adelante. Me quedé con una pregunta desde la clase pasada y ahora tocó otra vez el tema acerca de que las enfermedades son pues para que se haga teshuvá y para que la persona expíe las cosas que tiene en su vida. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de que ocurra eso, la gente se endurece? ¿O cómo no llegar a ese endurecimiento? Por ejemplo, también hablaba la clase pasada acerca del equipo médico, que usted decía que tienen temple de acero. Ayer me dio la oportunidad de trabajar en un hospital y una de las problemáticas que había era que las enfermeras, pues en sí todo el equipo médico, pero más están en contacto con enfermeras, había llegado a un punto en que ya se habían endurecido tanto y sus actitudes con los pacientes eran tan severas
de decirle al paciente, pues bájate y ve tú solo, y yo, bueno, era un hospital pediátrico en donde pues todavía con más dulzura se tiene que tratar a ese paciente que no entiende lo que le está ocurriendo. Entonces, Sí. mi pregunta es esa, ¿cómo no llegar a ese extremo cuando las pruebas son así tan seguidas, enfermedad como usted explicaba la vez pasada, una persona que se enfermaba y moría otro y otro y otro? ¿Cómo no ver con dureza y sí ver el llamado de atención para mirar hacia allá? Sí, bueno, cuando yo hablaba de tener nervios de acero, como tú dices, temple de acero, me refería a que la persona tiene que ser valiente en las cosas que tiene que hacer, porque a veces llegan personas accidentadas, gente pues de una manera que causa mucha impresión la manera en que llegan. Entonces a eso me refería con tener temple de acero, o sea, son personas que tienen que actuar, no pueden ser personas que ven una cosa así y se van a desmayar, entonces no sirven para esa profesión, me refería como a eso. Entonces tiene que tener esa habilidad o esa valentía de hacer las cosas, incluso cuando de pronto otra persona normal, es decir, que no se dedica a esto, se podría desmayar o le podría causar esto mucha impresión, o se podría, hay gente que se le tiene mucho miedo a la sangre, etcétera. Entonces, sí o sí, estas personas necesitan tener como esa gallardía para poder hacer su labor. Sin embargo, no me refería a que las personas se insensibilizaran. Eso que tú estás comentando es precisamente una realidad que también se da y no tiene nada que ver con el temple de acero. Ahí lo que pasa es que la persona ya se hace como insensible, que no es la idea. La persona puede seguir desarrollando, tener humanidad, también se le llama eso, tener como la humanidad, es decir, solo el hecho que sea otra persona, otro ser humano, ya se conecta con él, es sensible a eso y busca la manera de ayudarle como ser humano. Pero sí, lastimosamente hay casos donde, como lo que tú comentas, personas que ya se vuelven rudos y prácticamente insensibles, incluso a veces llegan a maltratar al enfermo. Entonces, eso ya no está bien. ¿Cómo se puede no llegar a eso? Fácil, como dice el Rebe en otras cosas que hemos estado estudiando los domingos, cuando se incluye a Hashem. Cuando una persona tiene Hashem en su vida, o sea, tiene conciencia de Dios, es una persona que va a ser temeroso y va a poder ayudar, pero no va a llegar a ser cruel, porque es una cosa que está prohibida con los animales, mucho más como un ser humano, lo que nos estudiamos el otro día. O sea, está prohibido ser cruel con los animales, pues obviamente con los seres humanos más todavía. Entonces, si la persona es temerosa de Dios, va a tener cuidado de no comportarse de esa forma. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas a veces el reto, vamos a decirlo así, el reto de ellos es que, como dices tú, se acostumbran a vivir ahí, se acostumbran a ver esto y puede llegar a acostumbrarse de mala forma. ¿Cómo acostumbrarse de mala forma? A ponerse insensible, a llegar a ser crueles. Pero cuando la persona tiene presente a Dios, se acostumbra precisamente a mantenerse humilde y se acostumbra a mantenerse sensible también al dolor ajeno. Eso es una de las cosas que la persona tiene que tener en cuenta. Además, Hashem tiene muchas maneras también de golpear a las personas, vamos a decirlo así, cuando la persona se está insensibilizando. Por más que sea, esta persona es un ser humano. Y también cuando Hashem toca al cercano, ahí como que otra vez se vuelve a la persona a sensibilizar. Es decir, una persona de pronto atiende a alguien y no le duele como está porque no es nada de él. Pero cuando sea un familiar o un ser querido, ahí Hashem mismo empieza como que golpea, como que da ese llamado de atención, y justo lo que decimos al principio, a veces la enfermedad, no necesariamente que le dé a la persona, sino a personas cercanas, es un mensaje ¿para qué? Para la teshuva. Significa que esa persona tendría que evaluar sus actos y darse cuenta que está actuando de manera cruel con los demás, y debe ser humilde, y debe ser sensible, y debe ser humano también. Entonces, todo se resume en cuando la persona tiene una conciencia de Dios. Si no tiene conciencia de Dios, entonces va a ser más difícil que se sensibilice a la teshuva. Pero, en verdad, el hecho que la persona sea tocada en su propio cuerpo, en su propia carne, es una cosa que sí golpea a la persona y le puede hacer darse cuenta que ese ego que tenía no es más que un error en su mente.
¿ya? Cuando Hashem toca a la persona en su propio cuerpo, es una manera muy grande de sensibilizar. Hay personas que a veces son insensibles, pero cuando son tocados en su propio cuerpo, cuando sufren el dolor propio, allí puede pasar que reaccionen y hagan teshuvah y enderecen su camino. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Ok, Rab. Muchas gracias. Terminamos con la señora Sori. Adelante, estimado. Claro, Rabino. Yo nada más, me gustaría saber, Rabino, si una persona no quiere recibir, un enfermo no quiere recibir visitas porque no le agrada recibir visitas cuando está enfermo. Es una persona que conozco muy cercana, no le agrada recibir visitas, estaría cayendo esa persona en algún tipo de transgresión por no querer ver a nadie, está bien que no reciba a nadie, o sea, en definitiva, solo digamos que la persona que la atiende, ¿no? Sí. Bueno, mira, primero que todo, nunca una persona va a llegar al punto de aislarse de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está enferma es cuando más necesita ayuda de otro y atención de otro, sí o sí. Generalmente lo que se encargan de esto son a veces personas cercanas, de pronto la esposa, el esposo, alguien cercano. A veces se oponen a recibir visitas precisamente de otro tipo de personas, pero los cercanos están ahí atendiéndole y no hay problema. Entonces no es que esté la persona completamente sola o que no quiere que nadie, absolutamente nadie le visite, porque en verdad alguien tiene que ayudarle con su atención. Pero dado el caso que la persona, además de las personas cercanas que están ahí de alguna manera atendiéndole, no quiere recibir visitas, eso es respetable. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, todo el objetivo, uno de los grandes objetivos de visitar al enfermo es precisamente transmitirle comodidad, un apoyo emocional, y decíamos, y no llegar a estresarlo. O sea que si a la persona en verdad no le gustan las visitas, eso es respetable. Y eso es respetable, y es mejor no hacerlo, porque la persona no lo desea, no se va a sentir bien, y eso ahí no se cumple con lo que se busca con la misbah, que es hacerlo sentir bien. Entonces la persona se siente mejor estando solo, entonces eso es respetable y hay que seguir lo que la persona quiere. Bien, gracias, Rabi. Perfecto. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, Rab, muchas gracias por tus respuestas. Con esto estamos concluyendo esta etapa de preguntas y respuestas y por lo tanto estaremos concluyendo la clase el día de hoy. Les agradezco mucho a todos. Dígame, Rab. Besrat Hashem, ya creo que la semana que viene, con la ayuda de Hashem, ya voy a estar en la casa. Aquí se me dificulta porque no tengo la biblioteca, no tengo muchos libros, tengo 2 o 3 libros que me traje. Pero la próxima clase, con la ayuda de Hashem, voy a compartir algunas historias hasídicas, como habíamos quedado, y algunas que yo conozco, algunas historias que tienen que ver con este tema de los enfermos y personas incluso que llegan a ser tan arrogantes que no reconocen incluso cuando Hashem le está ayudando en la curación. Entonces también tengo historias sobre eso en la casa, y con la ayuda de Hashem de pronto la próxima clase les comparto. Perfecto. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias por la atención, por las clases. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Y les recordamos que estas clases son los días lunes, en un horario de las 8 de la noche, hora México. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente descanso. Shalom, shalom. Gracias a ustedes también. Que pasen muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.